Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Les saluda su amigo Josh una vez más. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora con el tema How to use how many and how much. Cómo usar how many y how much. Estas dos expresiones son muy pero muy utilizadas y nos son necesarias para hablar o para preguntar con respecto a cantidades. Por ejemplo, cuando queremos preguntar ¿cuántos carros tienes? O ¿cuántas casas tienes? O también podríamos preguntar ¿cuánto dinero tienes? O ¿cuánta agua necesitas? Y de esa forma, para hacer ese tipo de preguntas, con ese inicio, es necesario que aprendamos a usar how many y how much. Muy bien, pues comencemos con la clase, amigos. Hay que mencionar que how many literalmente significa cuántos o cuántas en español, con la S, cuántos o cuántas, how many. Y how much, esta otra expresión significa cuánto o cuánta sin la S. Es necesario que tomemos muy en cuenta eso. How many, cuántos o cuántas, y how much, cuánto o cuánta. Muy bien. Hay una explicación, hay una enseñanza que nos dice que how many se va a utilizar con sustantivos contables, es decir, aquellos objetos o aquellas cosas que podemos contar de manera individual o de manera separada, mientras que how much se usará con sustantivos incontables, aquellos sustantivos que no se pueden contar de manera separada o individual. Sin embargo, esa explicación es totalmente correcta, pero hasta cierto punto podría ser un poco compleja, un poco complicada, si siempre nos estamos preguntando si el sustantivo es contable o si es incontable. Hay una mejor manera para que podamos entender o para que podamos saber cuándo usar how many y how much. Simplemente cuando necesitamos preguntar algo que en español corresponda a decir cuántos o cuántas, bueno, simplemente utilicemos how many. ¿Cuántos, cuántas sería how many? Y si lo que vamos a preguntar corresponde a decir cuánto o cuánta, entonces decimos how much. Veamos unos ejemplos de inmediato para que podamos aprender de una manera práctica y sencilla. Ok, tenemos acá esta oración, esta pregunta. Dice, ¿cuántos carros tienes? ¿Cuántos carros tienes? Haciendo la pregunta. Bueno, pues estamos viendo entonces acá que dice cuántos y dijimos anteriormente que cuando corresponde decir cuántos, entonces simplemente usamos how many, porque how many significa cuántos o cuántas. Entonces la pregunta quedaría de la siguiente manera. How many cars? How many cars? ¿Cuántos carros o cuántos autos? How many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? Acá estamos usando el verbo do como verbo auxiliar para hacer la pregunta. Recuerden que ya hicimos una clase aparte para aprender a usar el verbo do. Y si no han visto esa clase, les recomiendo que busquen el video para que puedan también aprender a cómo usar el verbo do. Ok, entonces, ¿cuántos carros tienes? Sería how many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? How many cars do you have? Ok. Luego, la próxima pregunta dice, ¿cuántos libros compraste? Una vez más, estamos viendo que la pregunta comienza con cuántos. Entonces, una vez más, usaríamos how many. How many books? ¿Cuántos libros? How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? La pregunta está en tiempo pasado, así que el verbo do como verbo auxiliar para hacer la pregunta tiene que ir en pasado también. How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? Ok, muy bien. La próxima sería, ¿cuántas personas trabajan aquí? ¿Cuántas personas trabajan aquí? Ahora ya no dice cuántos, dice cuántas. Sin embargo, buscamos acá en el significado de how many y puede ser cuántos o cuántas. Así que sería de partir una vez más con how many. How many people, cuántas personas, work here,
trabajan aquí? Tenemos acá people, recordemos que people es la forma plural para el sustantivo de persona. Entonces dice, how many people, ¿cuántas personas? How many people work here? ¿Cuántas personas trabajan acá o aquí? Ok, muy bien. Luego, la próxima pregunta dice, ¿cuántas sillas necesitas? ¿Cuántas sillas necesitas? Ya se imaginarán ustedes, amigos y amigas, cómo vamos a iniciar la pregunta. Dice una vez más, ¿cuántas? Entonces sería how many. How many chairs do you need? How many chairs? ¿Cuántas sillas do you need? ¿Necesitas? How many chairs do you need? ¿Cuántas sillas necesitas? Ok. Mira qué sencillo, no hay ningún tipo de complicación si lo hacemos de esta manera. No es necesario que te preguntes si el sustantivo es contable o si no lo es. Simplemente basta con analizarlo de esta forma. Si vamos a decir cuántos o cuántas, entonces usamos how many. Y si vamos a decir cuánto o cuánta, entonces luego usamos how much. Veamos ahora esta otra pregunta que tenemos acá. ¿Cuántas manzanas quieres? ¿Cuántas manzanas quieres? Sería, how many apples do you want? How many apples do you want? ¿Cuántas, how many apples, manzanas, do you want? ¿Quieres? How many apples do you want? ¿Cuántas manzanas quieres? Muy bien, perfecto. Mira, es muy fácil, no tienes que complicarte para nada con este tema de how many y how much. Vamos a ver, hasta el momento acá hemos estado haciendo unas preguntas con how many. Veamos de inmediato algunas preguntas con how much. Por ejemplo, en esta dice, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Ahora ya no tenemos la S, ya no, ahora la pregunta dice ¿cuánto dinero tienes? Y como habíamos mencionado, si vamos a decir cuánto, entonces ahora sería how much. Porque how much significa cuánto, cuánta. Ok, entonces sería how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How much money, ¿cuánto dinero do you have? Tienes. ¿Cuánto dinero tienes? Muy bien, perfecto. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánta agua bebes? ¿Cuánta agua bebes? Sería, una vez más, ¿cuánta? Sería entonces how much. How much water? How much water do you drink? How much water? ¿Cuánta agua do you drink? ¿Bebes? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? ¿Cuánta agua bebes tú? Muy bien. Luego la próxima pregunta dice, ¿cuánta carne compraste? ¿Cuánta carne compraste? Sería, how much meat? How much meat? ¿Cuánta carne did you buy? ¿Compraste? How much meat did you buy? ¿Cuánta carne compraste? Mira, solamente tenemos que seguir entonces la forma en cómo lo hemos venido haciendo ha sido que cuando queramos preguntar o cuando queramos hacer una pregunta que en español corresponde a decir cuántos o cuántas, entonces usamos how many. Y si vamos a preguntar algo que corresponda a decir cuánto o cuánta, entonces usamos how much. En estos casos decimos ¿cuánto dinero tienes? No decimos ¿cuántos dineros tienes? No decimos así, decimos ¿cuánto dinero tienes? Entonces sería how much. How much significa cuánto o cuánta. Muy bien. Luego lo mismo sucede con agua. ¿Cuánta agua bebes? No decimos cuántas aguas bebes. Eso suena totalmente raro. No es la forma en cómo lo decimos, sino que preguntaríamos ¿cuánta agua bebes? How much water do you drink? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? Ok, muy bien. La próxima pregunta que tenemos acá, ¿cuánto vale? Suponiendo que le vamos a preguntar a alguien con respecto al valor o al precio de algún artículo y entonces decimos ¿cuánto vale? Ya sabemos que para hacer una pregunta que inicia con cuánto, entonces sería how much. Entonces venimos a hacer la pregunta de esta manera. How much is it? ¿Cuánto vale? How much is it? How much? ¿Cuánto? Is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale?
Esta es la manera para preguntar por el precio de algo. How much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Muy bien. Pues mira, como hemos venido haciendo las oraciones, se nos hace muy, pero muy fácil sin estarnos preguntando si el sustantivo es contable o incontable. Veamos esta otra pregunta. ¿Cuánto vale este vestido? ¿Cuánto? Sería entonces, how much? How much is this dress? How much is this dress? ¿Cuánto vale este vestido? How much is this dress? ¿Cuánto vale este vestido? Muy bien, perfecto. Y de esta manera pueden ustedes mismos crear sus propias oraciones, sus propios ejemplos, cambiando los sustantivos, cambiando los pronombres personales, cambiando el contexto totalmente para que puedan practicarlo a su ritmo o de la manera que a ustedes más les convenga. Recuerden amigos que pueden suscribirse al canal y darle like a la campanita para que puedan ser notificados de los nuevos videos que estaremos subiendo. Y recuerden también compartir el video y darle like si es que les ha gustado para que de esa manera nos apoyen y nosotros podamos seguir subiéndoles más contenido. Nos vemos en una próxima clase, amigos.